it's kind of special stuff. You can float in it. You can float things in it, like a straw. And I think over 65% of our body is in fact water. So, you know, it's pretty special stuff, and we need to really take care that we don't waste our resources. And water is first and foremost amongst those resources on our planet. Ever dwindling supplies on it, on the Earth, in hot zones, and, well, in a lot of places on Earth. Amigos, ahora sí vamos a empezar a realizar el experimento de la botella mágica, que ya se mostró pues previamente, que vamos a imitar este experimento, que consiste básicamente en voltear la botella y ver cómo el líquido no se cae. Primero lo vamos a realizar y después vamos a dar la explicación teórica de por qué pasa esto. Bueno, el video consiste en voltear la botella, evitando que el líquido se caiga. Vemos que solo ahí no está cayendo ningún líquido y la botella está totalmente de cabeza. O sea, está totalmente de cabeza y no cae absolutamente nada. Ahora vamos a introducir este colorcillo. Introdujo sin problema. O sea, cayó un poco de líquido, pero sin embargo entró sin ningún problema. Y bueno, este es básicamente pues el video que mostramos y que queríamos pues conseguir. Ya vemos que sí es posible. Regresamos la botella nuevamente y lo podemos realizar una segunda vez y vemos que esto es posible. Y a continuación vamos a dar la explicación teórica de por qué pasa este suceso. Primeramente, para empezar a dar la explicación teórica de este experimento, vamos a hablar de las 6 propiedades de los fluidos líquidos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un fluido líquido que es precisamente el agua. Entonces tenemos aquí las 6 características de los fluidos, que es densidad, viscosidad, capilaridad, tensión superficial, cohesión, adherencia. Al tratarse de un fluido, damos por ende que el causante de este experimento va a ser alguno de estos. Y como pueden ver, aquí ya tenemos señalados cuáles van a ser los principales factores para que el experimento pueda llevarse a cabo. Como primer lugar, vamos a tener a la culpable, a la tensión superficial, y a la cohesión en segundo orden, porque sí influye, pero la principal es la tensión superficial. Bueno, como habíamos dicho anteriormente, la culpable de este experimento es la tensión superficial. Y para empezar, vamos a definir a la tensión superficial. Etimológicamente, la tensión superficial viene de 2 palabras. La palabra tensio, que significa acción y efecto de encontrarse estirado, y la segunda palabra, que es superficiales, lo que equivale a la superficie. Si nosotros unimos estas 2 palabras, podemos entender a la tensión superficial como la acción de estirar una superficie. Pero también habíamos dicho que en este experimento interviene la cohesión, o más bien dicho, las fuerzas de cohesión, que son fuerzas que atraen y mantienen unidas a las moléculas. Sin estas no existiría tensión superficial. ¿Por qué? Porque básicamente la tensión superficial es como las moléculas quedan unidas y de esta manera forman una como barrera, evitando que en este caso el líquido se derrame. También podríamos entender a la tensión superficial en el ámbito físico, que hace referencia a la cantidad de energía que se requiere para incrementar la superficie de un líquido por unidad de área. Esta energía se necesita ya que los líquidos ejercen una resistencia a la hora de incrementar la superficie. Bueno, podríamos entenderlo anteriormente como que a mayor superficie, la tensión superficial va a ser menor. Bueno, aquí hay otra pequeña explicación de tensión superficial y de cómo intervienen pues las fuerzas. Dice, las fuerzas no son las mismas en el interior que en la superficie. Es decir, las fuerzas que hay en el interior de la botella no son las mismas que hay en la superficie, el cuello de la botella.
Las de la superficie tienen más energía, lo que hace que el sistema tiende a minimizar el total de energía a partir de una reducción de las moléculas superficiales. De este modo, el área del líquido se reduce al mínimo. Y bueno, algo importante de la tensión también es que a medida que el líquido tenga mayores fuerzas de cohesión, pues contará con una tensión superficial mayor. En el experimento vemos una tensión superficial muy fuerte, entonces podemos entender que tiene bastantes fuerzas de cohesión actuando sobre ellas. Pero también sabemos que la tensión superficial no solo depende de las fuerzas de cohesión, sino que en ella también intervienen factores como la temperatura, el medio y la naturaleza del líquido, que en este caso sería la naturaleza del agua. Pero para que este experimento se lleve a cabo, hay un pequeño truco. Aquí nosotros hablamos de lo que son áreas o lo que son longitudes, ya que la fórmula de la tensión superficial es gamma igual a fuerza sobre longitud. La longitud vendría siendo más o menos, pues digamos que el área. Entonces, aquí el truco de la botella o del video del Dr. Stranger es que en la boquilla de la botella se pega una pequeña película de acetato con un orificio menor al que viene en la botella original. ¿Por qué? Porque ya que hablábamos de áreas, al tener el orificio una menor área, la tensión superficial se conserva más. Y bueno, la mano básicamente no es un factor importante, ya que yo puedo agarrar la botella y voltearla de la nada. Agarrar la botella y voltearla de la nada. Y vemos que efectivamente el líquido no sale, entonces la mano no es un factor importante. Pero esto solo pasa si la botella está totalmente volteada, lo que podríamos entender que es como un equilibrio que ayuda a la tensión superficial. Porque si nosotros ladeamos la botella, el agua comienza a salirse. Y aquí tenemos al principal, a esta capa es la principal para que el experimento se lleve a cabo. Porque si el orificio fuera grande, pues obviamente el experimento no saldría porque tendría una mayor área. Y aquí está el culpable. Este pequeño circulillo de acetato es el culpable de que nuestro experimento pueda salir al 100. Y ahora, si volteamos la botella, vemos cómo el líquido cae. Y bueno, pues básicamente este es el gran truco y la explicación del experimento a la botella mágica.